El tema de hoy es aplicaciones de la derivada. Voy a comenzar con la sección 4.1 de movimiento rectilíneo. Las otras secciones son 4.2, razones de cambio relacionadas, 4.3, extremos de funciones, 4.4, teorema del valor medio, 4.5, otro repaso a los límites, regla de L'Hopital, 4.6, gráficas y la primera derivada, y 4.7, gráficas y la segunda derivada. El día de ahora voy a comenzar con el tema de movimiento rectilíneo. Los ejercicios sugeridos para este tema están en las páginas 195, 196, del 1 al 29 y del 31 al 34. Comencemos con la definición. El movimiento de un objeto en una línea recta, horizontal o vertical, es lo que se llama movimiento rectilíneo. Una función S igual a S de t, vamos a colocarle acá el símbolo, que proporciona la coordenada del objeto sobre una recta horizontal o vertical se denomina función posición. Entonces vamos relacionando algunos conceptos. Función posición se identifica por S en función del tiempo. La variable t representa el tiempo y el valor de la función S de t representa una distancia dirigida que se mide en centímetros, metros, pies, millas, etc. a partir de un punto de referencia S igual a 0 sobre la recta. Recuerde que sobre una escala horizontal consideramos la dirección S positiva a la derecha de S igual a 0. Y sobre una escala vertical, la dirección S positiva la consideramos hacia arriba. Vamos a hablar en primer lugar de velocidad media de un cuerpo en movimiento sobre un intervalo de tiempo de longitud delta t es cambio en posición sobre cambio en tiempo, lo que es lo mismo la función posición evaluada en t más delta t menos s en función de t, que sería la función posición, entre delta t. Recuerde que un delta t sería t2 menos t1. Entonces arriba, en el numerador quedaría s2 menos s1. En conclusión, esta fórmula de velocidad media es la que usted aprendió en el colegio, en el cual nos dijeron que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Velocidad media y velocidad promedio es exactamente lo mismo. Velocidad media, distancia sobre tiempo. En otras palabras, delta S sobre delta T. Y recuerde que delta S va a ser acá S2 menos S1. Y delta T va a ser T sub 2 menos T sub 1. S significa la posición y T el tiempo. Vamos ahora a la definición 4.1.1 que habla de función velocidad instantánea. Si S de t es una función posición de un objeto en movimiento rectilíneo, entonces su función velocidad v en función del tiempo en el instante, por eso mencioné al inicio velocidad instantánea, porque habla de un instante t, es v en función del tiempo es igual a ds de t. Recuerde que esta notación es la derivada de la ecuación posición con respecto al tiempo. La rapidez del objeto en el instante t es el valor absoluto de la velocidad. O sea que la rapidez siempre va a ser positiva. La velocidad puede ser positiva o negativa. Definición 4.1.2. Función aceleración. Si v en función del tiempo es la función velocidad de un objeto en movimiento rectilíneo, entonces su función aceleración a en función del tiempo en el instante t es, siempre estamos hablando en un instante, a en función del tiempo va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo o equivalente a la segunda derivada de la función posición.
Entonces tenemos acá que la velocidad es la primera derivada de la ecuación posición y la aceleración es la primera derivada de la ecuación velocidad. El significado de los signos algebraicos. Tenemos esta recta que representa la posición del objeto. Si la velocidad es mayor que 0, significa que el objeto se está moviendo hacia la derecha. Si la velocidad es menor que 0, significa que el objeto se está moviendo hacia la izquierda. Recuerde que decir que la velocidad es mayor que 0 es, en otras palabras, que la velocidad es positiva. El objeto se mueve hacia la derecha. Y cuando la velocidad es negativa, el objeto se está moviendo hacia la izquierda. Un objeto en movimiento rectilíneo desacelera cuando su velocidad y aceleración tienen signos algebraicos opuestos. Desacelera significa que tienen signos algebraicos opuestos. Y en la otra parte dice acelera cuando a velocidad y aceleración tienen el mismo signo algebraico. Entonces estamos hablando de desaceleración y de aceleración, algo que vamos a poner en práctica en los ejercicios siguientes. En el primer enunciado tenemos ahora esto. Dice, S de t es una función posición de una partícula que se mueve sobre una recta horizontal. O sea, estamos hablando de un movimiento rectilíneo. Encuentre, dice, la posición, velocidad, rapidez y aceleración de la partícula en los instantes indicados. Para nosotros, los instantes indicados son t igual a 1/4 y t igual a 1. Esos son los instantes indicados, o sea, los valores del tiempo. Aquí tenemos nuestra ecuación posición, que es lo primero que nos pide. Encuentre la posición. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tomar la ecuación posición, esta que tenemos acá, y evaluarla en primer lugar en 1/4. O sea que usted va a sustituir donde está el valor de t, va a tener el valor de 1/4. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a colocar acá 1/4 menos 1 sobre 1/4. Usted utiliza su calculadora y ahí va a tener la posición en el instante, que el tiempo es 1/4 en decimal 0.25. Entonces, si usted toma su calculadora y coloca 1 fracción 4 menos 1 entre 1/4, le va a quedar 4. La respuesta en ese caso va a ser igual a negativo 15/4. Vamos a hacer énfasis que nos dio como respuesta un signo negativo. 15/4. Y esa es la posición del objeto. Ahora S, en función de 1, porque es el otro instante, t igual a 1, pues hacemos lo mismo, solo que ahora, donde está t, usted va a colocar el valor de 1. O sea, aquí, en estos espacios, usted va a colocar ahora el valor de 1. Usted le va a quedar 1 menos 1 sobre 1. Al hacer esa operación, usted va a obtener como respuesta 0. ¿Qué significa esta respuesta en una recta real? Bueno, recuerde que la recta horizontal representa la posición, no el tiempo, la posición. Entonces tenemos que cuando el tiempo es 1/4, la posición del objeto, vamos a colocarlo con un pequeño símbolo, un pequeño círculo, lo vamos a tener aquí, miren, aquí está el objeto, cuando el tiempo es negativo 15/4. Perdón, cuando el tiempo es 1/4. La posición es la que es negativo 15/4. Aquí tenemos esto. Entonces, acá, miren, como nos dio negativo, significa que el objeto está a la izquierda del origen. Vamos a colocar que esto es nuestro origen. Entonces, como da negativo, el objeto está a la izquierda del origen, cuando t es igual
a un cuarto. Cuando t es igual a 1, la respuesta es 0. Significa que el objeto está exactamente en el origen. O sea, aquí está el objeto. Estoy colocando, sombreando con color azul, cuando el tiempo es igual a 1. La posición del objeto es s igual 0. Pues estos son los pequeños gráficos que vamos iniciando ahorita. Lo importante es que usted recuerde que si la posición da negativa, significa que el objeto está a la izquierda del origen. Si da 0, significa que está en el origen. Vamos a encontrar ahora la velocidad utilizando la definición inicial. Para eso, vamos a reescribir nuestra función posición, ya que vamos a tener que derivarla. Y 1 sobre t lo vamos a escribir como t elevado a la menos 1. Y ahora vamos a escribir acá la ecuación de la velocidad en función del tiempo. Va a ser igual a la primera derivada de nuestra ecuación posición con respecto al tiempo. Y aquí vamos a tener que la derivada de t es igual a 1. La derivada de negativo t a la menos 1 va a ser menos 1 por menos, va a ser más. Al exponente original le restamos 1 y nos queda menos 2. Y esta es nuestra ecuación velocidad. Vamos a remarcarlo acá, que es nuestra ecuación velocidad. ¿Cómo la encontramos? Derivando la ecuación posición. Aquí está. Perfecto. Pero a nosotros nos están pidiendo la velocidad otra vez en estos instantes, de 1/4 y de 1. Bueno, lo que tengo que hacer ahora es tomar mi ecuación velocidad y evaluarla en los instantes dados. En primer lugar, 1/4, siguiendo el orden en que nos dieron los datos. Entonces usted se va a ir a la ecuación velocidad, y donde está t, va a sustituir 1/4. O sea, aquí va a sustituir 1/4. Lo demás lo va a escribir igual. Entonces va a tener 1 más paréntesis 1/4 elevado a la negativo 2. Toma usted su calculadora y, por ejemplo, usted puede comenzar haciendo 1 fracción 4 elevado a la negativo 2 le va a dar 16. Y 1 más 16 le va a dar positivo 17. El signo positivo no es necesario escribirlo, lo hacemos para explicarle la forma o lo que significa más adelante. Vamos ahora a encontrar la velocidad, pero ahora en el instante 1. Entonces, el procedimiento no va a cambiar, solo que ahora el instante, o sea, el valor del tiempo, es 1. Nos va a quedar acá 1 más paréntesis 1 elevado a la menos 2. La respuesta nos va a quedar positivo 2. Bien, analicemos ahora qué significan los signos de la velocidad. Como el signo de la velocidad en el instante que el tiempo es 1/4 nos da positivo, lo que significa es que el objeto se está moviendo hacia la derecha, porque la velocidad nos dio positivo. Entonces el objeto se está moviendo hacia la derecha. Como la velocidad en el instante 1 también nos dio positivo, entonces el objeto se sigue moviendo hacia la derecha con respecto al origen. Eso es lo que significa. Vamos ahora a la rapidez. En la rapidez debemos de recordar la definición, que rapidez en función del tiempo va a ser igual al valor absoluto de la velocidad. Entonces, cuando nosotros queremos encontrar la rapidez en el instante de 1/4, lo que vamos a hacer es obtener el valor absoluto de la velocidad. Pero, miren, acá tenemos ya el dato de la velocidad. En 1/4 es 17.
¿verdad? Entonces, podríamos colocarlo de una sola vez. Yo se lo voy a colocar acá un poco más detallado. Lo voy a colocar acá, velocidad en función de un cuarto. Ya sabemos que nuestra respuesta es 17. Y usted va a obtenerle el valor absoluto a 17 y le va a quedar 17. Bueno, el mismo procedimiento aplicamos, pero en el instante de que el tiempo es igual a 1. Va a ser igual al valor absoluto de la velocidad evaluado en 1, que también ese dato ya lo tenemos. Observe acá, cuando el instante es 1, la velocidad es igual a 2. Lo que vamos a poner acá es el valor absoluto de 2. Valor absoluto de 2. El valor absoluto de 2 va a ser igual a 2. Si usted observa, la rapidez me dio positiva, ya que es el valor absoluto. O sea que la rapidez siempre va a ser positiva. La velocidad puede ser positiva, puede ser negativa. ¿Cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad? Bueno, rapidez lo único que indica es qué tan rápido va el objeto. O sea, va a 60 kilómetros por hora, pero no sabe si se está moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda. Esa información se la da el signo de la velocidad. Esa es la diferencia entre rapidez y velocidad. O sea que la velocidad le da hacia dónde se está moviendo el objeto y la rapidez solo le da el valor de qué tan rápido se va moviendo esa partícula o ese objeto. Vamos ahora a la aceleración. Para la aceleración, nosotros debemos de recordar por la definición segunda que la aceleración en función del tiempo va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Perfecto. Entonces recuerde que nuestra ecuación velocidad es 1 más t a la menos 2. Entonces aquí tenemos la derivada de 1 va a ser 0. Vamos a escribirlo en este momento. 0. La derivada de t a la menos 2 va a ser menos por más, menos 2. Al exponente original le restamos 1 y me queda menos 3. Por esa razón es que la respuesta nos queda, podemos escribir como menos 2 sobre t elevado a la 3 en el denominador porque el exponente está negativo. Repito, mire, la derivada de la velocidad nos da la aceleración. La derivada de 1, 0. Menos por más, menos 2, t. A menos 2 le restamos 1, nos da menos 3. Y este menos 3 lo pasamos acá con exponente positivo ya en el denominador y esta es la aceleración. Y ahora, pues sencillamente es obtener la aceleración en los instantes dados, que es un cuarto. ¿Qué significa? Ya sabe, sustituir ese instante acá en la ecuación aceleración. Entonces, a usted le va a quedar como respuesta negativo 2, paréntesis, un cuarto elevado a la 3. Utiliza su calculadora. Si usted quiere, puede hacer en primer lugar un cuarto elevado a la negativo 3. Vamos a escribirlo, 1 fracción 4, paréntesis, elevado a la 3, en este caso. Y nos va a dar 1 sobre 64. Pero 1 menos 2 sobre 1 sobre 64 multiplicado, vamos a tener ahora la siguiente respuesta. Menos 2 entre 1 fracción 64. La respuesta nos va a dar negativo 128. Vamos a hacer énfasis en el signo. Nos da negativo 128. Y ahora el valor de la aceleración en el instante del tiempo igual a 1. Nos va a quedar menos 2, paréntesis, 1 elevado al cubo. Y la respuesta va a ser negativo 2. Negativo 2. Bien,
¿Cómo vamos a utilizar los signos de la aceleración? Los signos de la aceleración los vamos a utilizar comparándolos con los signos de la velocidad. Por ejemplo, en el instante donde el tiempo es igual a 1/4, observe lo que sucede. O sea, cuando el tiempo es igual a 1/4, la velocidad nos dio un signo positivo. Y la aceleración nos dio un signo negativo. Bueno, la definición anterior nos dice que cuando la velocidad y la aceleración dan signos opuestos, significa que hay una desaceleración. O sea, en ese instante, la partícula está desacelerando, desacelera. ¿Qué sucede en la otra posición, donde t es igual a 1? Bueno, vamos a tener acá que la velocidad en t igual a 1, que tal vez sería más específico acá escribir la velocidad en función de 1. Y en la anterior, la velocidad en función de 1/4. Es la manera correcta realmente de escribir. Y acá, mire, la velocidad en función de 1, ¿cuánto nos dio? Un signo positivo. Le vamos a copiar el signo positivo. La aceleración, vamos a especificar también acá en el valor de 1. ¿Ok? ¿Qué signo nos dio? Nos dio signo negativo. ¿Qué significa? Si los signos de la velocidad de aceleración son diferentes, entonces significa que la partícula en ese instante está desacelerando. Vamos a especificar también acá A en función de 1/4. S en función de t es una función posición de una partícula que se mueve sobre una recta horizontal. Siempre estamos hablando de un movimiento rectilíneo. En el ejercicio 9, la función posición es s de t igual a t al cuadrado menos 4t menos 5. La pregunta en el inciso A dice, ¿cuál es la velocidad de la partícula cuando s de t es igual a 0? Ok, en estos ejercicios, identifique cuál es la incógnita, o sea, qué le están preguntando. En nuestro inciso A es la velocidad, y cuál es la condición para encontrar esa incógnita. La condición es lo que le da el ejercicio. Le dice que S, en función del tiempo, es igual a 0. Como nos preguntan la velocidad, debemos de recordar que para encontrar la velocidad, lo que hacemos es derivar la función posición con respecto al tiempo. Y como la ecuación de la función posición ya la tenemos, vamos a derivarla. La derivada de t al cuadrado va a ser 2t. La derivada de menos 4t va a ser negativo 4. Y la derivada de negativo 5 es 0. Entonces nos dicen cuál es la velocidad, o sea, la velocidad en ese instante. Pero para eso yo necesito el valor de ese instante, o sea, el valor del tiempo. Aquí tengo la condición que me va a ayudar a encontrar esa respuesta. Como me dicen que S de t, recuerde, es la ecuación posición que le dan al inicio. Es t al cuadrado menos 4t menos 5. Vamos a escribir acá t al cuadrado menos 4t menos 5. Y lo vamos a igualar según la condición a 0. Bueno, lo que tenemos que hacer es resolver esta pequeña ecuación cuadrática, t menos 5, t más 1. Esos instantes del tiempo va a ser cuando t es igual a 5 y cuando t es igual a menos 1. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Irse a la ecuación velocidad y evaluarla. Por ejemplo, en menos 1, voy a empezar con el negativo, lo cual no es una obligación. Y vamos a obtener acá, entonces, 2. Vamos a sustituir el valor del tiempo acá en su ecuación velocidad.
Nos va a quedar 2 por menos 1, menos 4. Ok, nos va a quedar 2 por menos 1, menos 2, y menos 4 nos va a dar menos 6. Ahora vamos a encontrar la velocidad en función del otro tiempo, que es 5. Vamos a sustituir el tiempo, que es 5, donde está la t, en la ecuación, recuerden, velocidad, ¿verdad? Porque es lo que estoy encontrando. Voy a marcar 2 por 5 menos 4. 2 por 5, 10, menos 4, 6. Y eso es todo lo que le están preguntando. Hasta este momento no le vamos a poner unidades a la velocidad porque no sabemos las unidades de la posición y del tiempo. Entonces, identifique la incógnita y la condición. Pongamos en práctica este procedimiento en el inciso B. Dice aquí, ¿cuál es la velocidad? ¿Vea? Es exactamente igual que en el inciso A. Pero la condición es que ahora S de t es igual a 7. Bueno, ya tenemos nuestra ecuación velocidad, recuerde, es 2t menos 4. Así que vamos a escribirla de una sola vez. Ecuación velocidad es 2t menos 4. Y nuestra ecuación posición ahora, que es t al cuadrado, menos 4t, menos 5, ahora la vamos a igualar a 7. La diferencia del inciso A y el inciso B en procedimiento es que en el inciso A la condición es 0. En el inciso B la condición es 7. Resolvemos esta ecuación cuadrática escribiendo t al cuadrado menos 4t. El 7 está positivo, va a pasar negativo, y negativo 5 nos va a quedar negativo 2. Al factorizar acá nos va a quedar t menos 6, t más 2. Igualando a 0 cada factor, tenemos que t es igual a 6 y que t es igual a menos 2. Lo que tenemos que hacer ahora es evaluar la velocidad. Vamos a comenzar siempre con el negativo en esa ecuación velocidad, o sea, sustituirlo donde tenemos la variable t. Por eso nos va a quedar acá 2 multiplicado por menos 2, menos 4. 2 por menos 2 da menos 4 y menos 4 da menos 8. Y ahora la velocidad en función de 6. Eso nos va a dar 2 por 6. 2 por 6, 12. Menos 4 nos va a dar 8. Y ahí están las respuestas del inciso A y B de ese ejercicio número 9. En el ejercicio número 11 tenemos que la función posición es t al cubo menos 4t. En el inciso A nos piden cuál es la aceleración de la partícula cuando v de t es igual a 2. O sea, identificamos nuestra incógnita en la aceleración. Identificamos nuestra condición y es que la velocidad en función del tiempo es igual a 2. Entonces necesitamos, para empezar, la ecuación velocidad. O sea que vamos a derivar la ecuación posición, que va a ser 3t al cuadrado menos 4. Bueno, si usted desea, desde este momento, como la condición le dice que v en función del tiempo es igual a 2, usted ya puede aquí igualar a 2, ¿sí? Y despejar para t. Nos va a quedar 3t al cuadrado, va a ser igual a 2 más 4, 6. T al cuadrado va a ser 6 entre 3, va a ser 2, y t va a ser igual a más menos raíz cuadrada de 2. Ahí tiene el valor del tiempo, pero no es lo que nos están preguntando, nos están preguntando la aceleración. Bueno, debemos de recordar que la aceleración va a ser igual a la derivada de la ecuación velocidad. Esta es nuestra ecuación velocidad, que va a ser 3 por 2, 6t. Y la derivada de 4 va a ser 0. Como ya tenemos nosotros los valores del tiempo, que uno de ellos va a ser negativo raíz de 2, entonces nuestra respuesta final acá va a ser 6 por negativo raíz de 2, va a ser igual a menos 6 raíz de 2. Y en la otra, la aceleración en función de raíz cuadrada de 2
nos va a quedar 6 por raíz cuadrada de 2. Estamos obteniendo, recuerde, aceleración y por eso lo sustituimos el valor de menos raíz de 2 y de raíz de 2 en la ecuación aceleración. Vamos al inciso B. Dice, ¿cuál es la posición? Mire, de la incógnita. Esta es la clave, identificar la incógnita y cuál es la condición. Nos dicen que la condición es que la aceleración es igual a 8. Recuerde que ya tenemos nuestra ecuación aceleración. Entonces, vamos a hacer lo que dice la condición. Mire, la aceleración, que es igual a 6t, la vamos a igualar a 18. De aquí usted obtiene el valor de t, que va a ser 18 dividido entre 6, y t es igual a 3. ¿Qué nos piden? La posición. Bueno, la posición es la ecuación que nos dan al inicio, solo que ahora la vamos a evaluar en t. Aquí tenemos nuestra ecuación posición, t al cubo menos 4t. Entonces vamos a tener acá t, que es 3 al cubo, menos 4 por 3. Y ahí usted va a obtener la respuesta del inciso P. 3 al cubo, 27. Y 3 por 4 es 12. Al restarle, va a obtener la respuesta de 15. Y ahora voy con el último inciso. ¿Cuál es la velocidad de la partícula cuando S de t es igual a 0? Volvemos a lo mismo. Mire, identifique la incógnita. La saca de la pregunta, ¿cuál es la velocidad? Y la condición es lo que le está dando el ejercicio, es que S de t es igual a 0. Entonces usted ahora, donde está S de t, va a poner 0 y lo va a igualar a la ecuación que le dieron al inicio. Aquí puede sacar factor común t, le va a quedar t al cuadrado menos 4, va a quedar 0 igual a t, y al igualar t al cuadrado menos 4 igual a 0, es una diferencia de cuadrados, le va a quedar t igual a más menos 2. ¿Cómo le piden la velocidad? Usted necesita la ecuación velocidad. Recuerde que la ecuación velocidad ya la obtuvimos. Es 3t al cuadrado menos 4. Entonces, vamos a tener acá que nuestra ecuación velocidad es 3t al cuadrado menos 4. Y lo que tiene que hacer es evaluar la velocidad en 0. Te va a quedar menos 4. Y al evaluar la velocidad en negativo 2 y en positivo 2, entonces va a quedar acá negativo 2 sería 2 al cuadrado es 4, 12 menos 4, 8. Y en positivo 2 le va a quedar exactamente lo mismo. Así que ahí están sus respuestas. 4, 8 y 8.